¿Qué tal? Yo soy Justin Y yo soy Yendis. y bienvenidos al primer episodio de El Tejido es Conexión, un podcast que vamos a desarrollar, que nuestra meta con este podcast es educar a las personas, dar a conocer un poquito más el tejido, explorar historias interesantes. Y la historia interesante de hoy es que el tejido salvó miles de vidas. Exacto. Y aún sigue salvando miles de vidas Así porque es. somos dos vidas que gracias a Dios y luego a través del tejido fuimos rescatados y ahora estamos Amén. aquí tratando de rescatar más personas a través del tejido. Así es. Entonces, Yendi, cuéntame, que tú eres la que nos traes este tema hoy para comenzar, para inaugurar este podcast. ¿Qué es lo que vamos a, a tener en este episodio? En este episodio hablaremos sobre el origen, la historia, la evolución del tejido, cómo se incluyó en el mundo, cómo se dio a conocer, eh, cómo, cómo se incluyó también, como dijiste anteriormente, cómo salvó vidas, en qué momento fue algo que las personas necesitaron para sustentarse y cómo se ha incluido en la tecnología, cómo se ha incluido para negocio y también conoceremos dónde el tejido ha tenido eh, una amplitud, dónde se conoce, dónde se teje más, qué edades actualmente tejen. Toda esa información la veremos hoy día en este podcast que hemos preparado para ustedes y culturizarlos sobre este arte tan hermoso que es el crochet. Y sí, también como incluir más personas. Exacto. Explicarlo de una manera en que personas que no saben nada del tejido hoy se vayan sabiendo una idea de qué es el De tejido, qué qué es es el el tejido. crochet, por qué el crochet es tan único, por qué hay que darle valor a una prenda Exacto. tejida a crochet y Exacto. todo eso. Entonces, antes de empezar, sí los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, TGT Telaraña, que la Ujú. van a tener en la descripción de este video. Tenemos muchas ideas, muchos proyectos. Nuestra primer meta es crear una comunidad muy linda, muy bonita, para compartir todas estas cosas. Y son muchas cosas que queremos compartir porque queremos dárselo al arte. Y también Así es. queremos traer más personas y todo. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Pronto estaremos subiendo más videos, estaremos siendo más activos. Es algo que somos nuevos, estamos empezando, pero estamos agarrando ya el mínimo, como dicen en nuestro país, Sí. estamos agarrando el mínimo. Entonces, bueno, síganos, únanse a nuestro Patreon, es totalmente gratis en estos momentos. Por allá vamos a hacer lives, vamos a subir cosas que no subimos a Instagram, cosas más personales, escritos, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Entonces, invitamos a todas las personas que ven este video a que vayan allá. Entonces, sin más que decir, empecemos con este episodio, Jen. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la historia del tejido? ¿Dónde empieza? Por lo que estoy investigando, el tejido no tiene una historia, un origen como tal. No, muchas personas que han investigado sobre este arte no dan exactamente dónde se originó, ¿ya? Pero se dice que en el siglo XVIII y XIX es donde el tejido a crochet se da a conocer, Ok, se da a conocer. Y se da más que todo a conocer en Irlanda. ok, ok, Se da una parte en Irlanda y otra parte en Europa por una mujer ok, que se llama Mademoiselle Eleonore Riego, ok, ok, que se dice que fue una de las pioneras en mostrar lo que fue el tejido a crochet. ok, ok. Entonces, sabemos que Eleonora Riego, o sea, es como que la que impulsa el tejido a crochet en esta región en el siglo XIX. 19, Ok, ¿y exacto. quién es Eleonora Riego? O sea, ¿qué sabemos de ella? Eleonore Riego fue una de las figuras más importantes de la historia del crochet. De hecho, muchas personas la conocen como la madre del crochet moderno. Ok, Y su historia es que ella nació alrededor de 1828 con raíces irlandesas y francos españolas.
Ok. Vivió en plena época victoriana cuando las manualidades eran importantes en la vida cotidiana. Desde muy joven mostró talento en técnicas textiles como crochet, tejido, encaje y bordados. ¿Cuál es la historia de Leonora Riego? O sea, ¿cómo ella descubrió el crochet o cómo ella, o sea, es conocida en este momento? Ella llega a ser conocida en este momento porque a los 18 años, en 1846, publicó uno de los primeros libros de crochet del mundo, llamado Knitting y Crochet and Knitting, y eso cambió todo. O sea, es como que ella, Dios le dio la visión para que ella diera al mundo a descubrir el crochet Ah, ok. a través de ese libro que ella O publicó. sea, eso fueron su gran aporte. Ese fue un gran aporte que Y una de las ventajas que ella tuvo al publicar este primer libro fue que el crochet antes se aprendía viendo a otras personas y no habían instrucciones claras. Pero a raíz de su libro los patrones se volvieron escritos y accesibles. Cualquier persona podía aprender desde casa y el crochet, ahí fue donde el crochet comenzó a expandirse por todo el mundo. ok, Porque se cuenta en la historia también de ella que por su estatus social, ella tenía en ese tiempo acceso a las imprentas ok, y le surgió la idea de poder publicar un libro y dar a conocer este arte. Y fue la posibilidad que ella tuvo. ok. Y fue que pudo incluirlo, porque ese arte en esa época solamente lo ejercía la alta sociedad, ¿verdad? Pero no en crochet, porque ellos todavía no tenían el conocimiento, sino solamente en bordados. Ok, ok. O En sea, el bordados. bordado es un poco más antiguo que el crochet Sí, en temas claro, de historia. un Antiguo. poco más antiguo. Ok. Y se dice que del bordado surgió la idea del crochet. Ah, ok. Sí, y me parece interesante que, o sea, que eso que mencionas que solamente las personas de la alta sociedad como que tenían acceso a estas técnicas de tejido. O Exacto, sea, y eso es algo que aún sigue sucediendo, o sea, en la que a través de actualidad. la historia, porque es algo que vamos a tocar en este canal, Exacto. en este podcast, no hoy, pero sí en otro episodio, pero o sea, las diferencias y las brechas que hay que aún siguen existiendo y cómo evolucionaron, pues, porque en ese tiempo, pues, tejían solamente las personas de la alta sociedad y aún siguen tejiendo personas de todo tipo, pero el acceso a hebras, a muchas cosas es muy Exacto. limitado. Jenny, me gustaría hacer un pequeño paréntesis Ya. antes de seguir esta historia. O sea, ¿cómo definirías tú el crochet como para las personas que nos están escuchando que no tienen ni idea del crochet? Que es una técnica del tejido, es una técnica del tejido que nació a través del bordado, pero ¿cómo tú lo definirías? O sea, luego de haber hecho esta investigación, ¿cómo definirías tú el crochet? Lo definiría como libertad, Ok, una libertad de expresarte, donde tú expresas tus ideas, tus emociones, tu creatividad. Y porque yo que hago este arte, o sea, para mí cada, cada punto cuenta para mí una historia. sí. Entonces, para mí eso es el tejido a crochet. Ok, qué interesante saberlo. Entonces, para seguir con la historia, ¿cuál es el legado hoy de Eleonora Riego? Su legado de hoy fue que el crochet pasó de ser algo doméstico a un arte reconocido. Se volvió una herramienta de independencia económica y nació la base de los patrones modernos que hoy en día usamos. Y entonces, si podemos tejer siguiendo un patrón, es porque alguien decidió escribir el crochet para el mundo. Y esa persona fue Leonore. Ok, ok. Qué bacano eso, de verdad. Me alegra mucho que, o sea, que
o sea, por lo menos ella haya pasado a la historia y se sepa un poco de ella y de quién es Y ella. que hoy en día, en este siglo y en esta época, ella vuelva a resurgir Claro. y que su trabajo de hace mucho tiempo, de hace más de, imagínate, muchísimos años, hoy en día en este siglo, nosotros nos dimos la tarea de investigar y Ujú. resurgir su nombre, porque ella, como te digo, es una persona muy importante en el tema del tejido a crochet. Ok. Y que tú mencionabas que el crochet nació a partir del bordado, ¿cierto? Exacto. Pero ¿cómo se utilizaba el bordado en ese tiempo? ¿Para qué finalidad? En ese tiempo el bordado se realizaba Ah, ok, en ok, encajes, y ok, se dice que en el siglo XIX era un arte delicado y muy valorado. No se hacía con máquinas como hoy en día, ok, sino totalmente a mano, con técnicas que requerían mucha paciencia y habilidad. Se dice también que se dibujaba un diseño sobre una tela o papel y con aguja e hilos se iban construyendo encajes punto por puntos. ok, Era como dibujar con hilos en el aire. Muy, y en ese tiempo era muy popular en Europa. ok, Y se dice también que se usaban muchos hilos enrollados en bolillos, es decir, palitos de madera. ok. Y se colocaba sobre una almohadilla con un patrón y se cruzaban y se giraban los hilos sujetándolos con alfileres. Y se dice que es casi como una danza de hilos, Ok, ese arte. ok, Se tejían pequeños motivos en ese tiempo, como flores, hojas y formas, y luego ellas la unían con ok, red tejidas que imitaban el encaje fino, pero era más accesible ok. Ok, o sea, así era como se hacía el encaje en esa en época. esa época, ¿Y exacto. por qué era tan importante? Era un símbolo de lujo y de elegancia. Se usaba en vestidos, en cuellos y en manteles. Podían tardar meses y semanas en hacerse, o sea, era un trabajo arduo. Y muchas mujeres vivían de esto. Ok, De hecho, y ahí es donde pasa, donde este bordado tiene una conexión con el tejido, ya. porque es donde nace el crochet moderno, A partir del a partir bordado. del bordado. Ok, Porque como el encaje en ese tiempo era lento ok, y caro, ok. entonces el crochet permitió imitarlo más rápido y más accesible. Ok, ok. Qué interesante eso del crochet Sí, de y hecho se veía. dice que el crochet fue una parte muy importante en un tiempo de una hambruna, en una crisis que hubo en Irlanda. Ok, o sea, eso es lo que que tú me comentaste, que bien comenzamos este episodio, que el crochet salvó vidas. Exacto. Y, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese evento? ¿Qué fue lo que pasó para que el crochet salvara vidas? Esta hambruna eh, duró aproximadamente 7 años Ok, y fue desde el año 1845 hasta 1852. ¿Qué pasó en ese tiempo? Todo comenzó cuando un hongo, tizón de papa, destruyó las cosechas de papa, que era el alimento principal de la gran parte de la población en ese tiempo. Durante esos años murió 1 millón de personas y la otro 1,5 millones de personas se dice que emigró a otros países ok, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. ok. ¿Y por qué? Porque muchas familias quedaron en pobreza Extrema, o extrema. sea, quedaron cero Cero, cuartos, cero, cero cero. real. ¿Qué relación tiene esto con el crochet? Es, en medio de la crisis se enseñó el crochet a muchas mujeres. Ok, El- en ese momento las mujeres, y se dice que incluso los niños,
se quedaban en casa tejiendo ropa para abrigarse y otra parte para conseguir dinero. Ah, ok. Se producía encaje hilandés para vender. Ok. Era lo que se vendía en ese Y me momento. imagino que esto lo exportaban a otros lugares o No se dice no exactamente, se no sabe. se sabe, pero fue una forma de sobrevivir económicamente en Ah, esa ok. De hambruna. alguna manera pues vendían sus tejidos y bueno, de alguna Sí, manera claro, resolvían. en ese momento. Ok. Entonces, durante los 7 años, Irlanda vivió una de las crisis más duras de la historia, se dice, y en medio del hambre, el hilo y el crochet se convirtieron en una forma de resistir para ellos. Ok, que imagínate, o sea, salvó vidas, en efecto salvó vidas. Y eso me hace otra pregunta, Yendis, y es que, o sea, el tejido tiene muchas características, pero una característica muy propia del tejido son los granny square. ¿Y Sí, cómo se crean los granny square? mira, los Granny Square es algo porque ellos son reconocidos en la actualidad como los cuadros de las abuelas, Ok, de las claro, por eso abuelitas. es el nombre, granny square. Pero Entonces, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es un granny square? O sea, ¿qué es? el Granny Square es un cuadrado, Ok, el cual tú le puedes dar diversas formas ok, que tú quieras, que tu creatividad te lleve. En un Granny Square puedes hacer el diseño de una flor, de una imagen geométrica, lo puedes hacer circular, triangular, rectangular, ok, como tú lo quieras llevar ok. al crochet. Entonces, cuando me ¿Cómo? preguntas cuándo se creó Ok, el Granny Square, ok, se dice que no tiene una fecha exacta de invención, pero se sabe que apareció alrededor de los mediados del siglo XIX, o sea, en 1800 o más sea, o más o menos, menos como en la época de Leonore, de ¿sí? Leonore. Ok, Exacto, en la misma época que el crochet comenzó a popularizarse en ese tiempo en Europa. ok, Entonces, ¿cómo nació? Surge como una forma práctica y creativa de tejer. Se hacen pequeños cuadros con restos de hilos y luego se unían para crear mantas, ropas y accesorios. Dicen que era perfecto porque no se desperdiciaba material y se tejía poco a poco y era fácil de aprender, a ok, diferencia de otros tejidos. ok. Sí, o sea, lo bacano del Granny Square es eso, o sea, que es muy colorido, Sí, o sea, es algo que, o sea, el crochet, la mejor representación y lo más bacano del crochet son los Granny son Square. los grandes. Porque tú puedes hacer no solamente cuadrados, puedes hacer triángulos, puedes hacer Exacto. hexágonos y los unes y todo. Y Y eso es creas algo, algo hermoso, una sí. prenda. ¿Y en qué momento, o sea, fue más popular el Granny Square? Porque, o sea, yo siento que ahorita esa técnica de tejido es algo popular, pero ¿cuándo fue o sea, que alguien la descubrió o cómo fue eso? Pues, O ¿cómo cómo fue se... su hit, Ah, exactamente. digámoslo así. Ajá, Su hit se dice que fue en el siglo XIX y apareció como una técnica en ese tiempo, práctica ok, en ese tiempo. Pero su más momento popular de él fue en los años 60 y 70, ok. que explota con un estilo bohemio y hoy vuelve como tendencia moderna y creativa. Se dice que el Granny Square en los años 60 y 70 fue un estilo bohemio porque en ese tiempo el estilo de las personas era muy hippie. Ok, Entonces el Granny sí, Square ahí fue como el boom. sí, me puedo imaginar. Y de hecho yo siento que la mejor época así para vestirse era esa época. O sea, era Exacto, muy colorido, era como que tenías muchos accesorios, era así más como maximalista y no minimalista, ¿sí me debes exacto. entender? Entonces siento que sí, o sea, creo que tiene un poco de coherencia eso. Y, o sea, ¿en qué prendas se hacían los Granny Square? O sea, ¿qué prendas eran populares en ese momento? Mira, en esa época de los 60 y 70 fueron una explosión de estilo, libertad y creatividad para aquellas personas. Y lo mejor ahí es donde el crochet, como el Granny Square, tuvo su gran momento. Ok, Te lo voy a explicar
por época, ¿ya? Ok, La moda de los 60 fueron modernos, atrevidos y coloridos. ok, Se dicen que las prendas típicas fueron las minifaldas, que fueron muy icónicas, ok, vestidos rectos y cortos, tops, chalecos y bikini. ok. Se dice que fueron con estilo de colores fuertes, estampados psicodélicos. Sí, y era una moda joven, rebelde y futurista Ya, en los 60. En los 70 fueron más libres. ¿Por qué? Porque fueron más bohemios y conectaban con lo natural. ok, Las prendas típicas en ese momento fueron los pantalones acampanados, ok, vestidos largos y fluidos, chalecos, blusas sueltas, blusas sueltas tipo hippie, ok. flecos y prendas artesanales. En esta época el crochet se volvió muy, muy, muy de tendencia. Tú dirás, ¿por qué? Ajá, Representaban libertad y autenticidad en ese tiempo. Era parte del movimiento hecho a mano y se usaba en tops, en bolso, chaleco, vestido, en bikinis, en manta. Y el Grand Square en los años 70 fue, como te digo, una técnica muy, muy, muy hit para recrearla en esas prendas. sí. ¿Ya? El crochet dejó de ser tradición y se volvió revolución en esa época. Era vestir arte, era libertad y rebeldía en cada punto. Que sí, qué loco eso, o sea, y siento que en verdad, o sea, tiene mucho que ver, porque Sí, cuando tú tejes, eres, o sea, no es como que eres un hippie, pero sí eres alguien que eres más consciente, ¿sabes? exacto. Y creo que por eso el tejido y todo tiene que ver con el slow fashion y todo esto, porque el tejido es algo que se hace pausado, ¿sabes? Es algo Exactamente. muy creativo, muy colorido. Y que tú mencionabas o sea, que era futurista, era psicodélico y todo eso. Yo creo que por eso es que yo encajo bien con el tejido. Con el tejido, Sí, sí. porque es así psicodélico y así me dijo una vez mi abuela. Me dijo, no, Jessie, es psicodélico. Bueno, Es yo creo psicodélico. que tiene algo que ver, Algo, ya, ya, algo que ya, ver. ya sabes por qué. Y a lo mejor tú en ese momento dijiste, mi abuela, ¿por qué me dice que es psicodélico? Y yo no, Pero, y claro, yo en el momento como que no entendía lo que me quiso decir, ¿no? Pero yo... abuela, si estás viendo esto, ya sabes. Va a ver y va a decir, Yendis y Justin sí salieron psicodélicos en verdad. Bueno, y Sí. de hecho, esta habitación es psicodélica y eso es lo que queremos transmitir, pues, o sea, que, Sí, que que el arte sea, es libre, es es libre, colorido. que no necesitas un patrón exacto para seguir No, o una regla, no, o sea, es libertad sí, de creatividad, sea esa. psicodélico como sea, pero es libertad. Y también con lo que estábamos hablando ayer sobre la segunda prenda, que tiene mucho que ver con esto, o sea, que estábamos sacando las ideas, que yo te dije a ti, que, o sea, o sea, para crear arte hay que tener libertad, ¿sabes? Que te estaba Sí, proponiendo esta idea de los parches y esto. Y es cierto, ¿sí me entiendes? O sea, y yo creo que por eso el crochet es tan bacano, es tan cool, por esa libertad que te da, ¿sí me entiendes? O sí, sea, esa libertad de tú hacer lo que tú quieras y como que no hay reglas específicas, exacto. ¿sabes? Y todo eso. Entonces, ahorita o sea, me da curiosidad, o sea, ya sabemos cómo fue eso en la antigua, pero ahorita en la actualidad, o sea, ¿qué hay de nuevo en el tejido? ¿Cuáles son los avances? Todo eso, o sea, ¿qué me puedes decir sobre eso? Sobre eso. Mira, en la actualidad los avances que hay del crochet es que hoy el crochet está viviendo una nueva era. Ok, No es solo tradición, ahora es innovación, arte y hasta tecnología. ok, El crochet en la actualidad ha pasado de lo artesanal a lo global y moderno. ok, Está en pasarelas de moda, se mezcla con estilos urbanos, es tendencia en redes como TikTok, Instagram ok, y se valora como producto hecho a mano y único. sí. Y yo también, o sea, yo creería que en cualquier red social, porque yo
utilizo a veces pues en YouTube, en Reddit, en todos lados como que tú buscas y siempre hay alguien que hace crochet y todo y buscas un tutorial y lo encuentras. Sí, bueno, gracias a Dios porque existen las redes, Sí, de porque verdad. existe la tecnología, Sí. porque yo soy un testimonio vivo de que yo aprendí este arte a través de YouTube. Ok. Sí, bueno, y de hecho yo Ujú. también. Y yo creo que la mayoría de personas Comenzamos así. empezaron en YouTube. Y gracias a las redes sociales nosotros podemos compartir Exacto, nuestro arte, podemos compartir esta conversación que estamos teniendo ahora y todo eso. exacto. Y también o sea, me surge la pregunta de qué estilos y técnicas hay en este momento. O sea, que hay algo nuevo en el tejido, hay algo más interesante que antes, ¿qué hay acerca de eso? Acerca de lo que está marcando tendencia en el tema del tejido, se habla que es el trapesti a crochet moderno tipo pixel arte. Ok, El amigurumi, que es realista, más detallado y profesional. El crochet en 3D y texturas ok, y mezcla de técnica, crochet más bordado más tejido. ok, pero para explicarle un poco a las personas qué es tapestry, o sea, cómo se ve el tapestry, o sea, yo sé que el pixelar es así por píxeles, pero ¿cómo es el tapestry? El trapesti es como si estuvieras dibujando. Ok, Es como hacer un dibujo en tejido, en tejido. ok. Es como un dibujo más explícito, pero en el tejido. Ok, ok, ¿Ya? ya. Y lo otro que mencionaste, la otra técnica, amirigumi. ¿Qué son los amirigumi? Los amigurumis es una técnica donde tú puedes recrear algún anime, algún héroe favorito, Ya. un Co- ok, o sea, es peluche. como hacer figuras, Es como muñecos, hacer peluches figuras. y El todo eso. amigurumi se basa en eso, Ok, exactamente. y en el aspecto 3D, más o menos, ¿cómo sería? En el aspecto 3D porque le da como otra textura al tejido, o sea, es como Ah, que ok, sobresale, ok, no se ve tan plano. o sea, en el aspecto 3D es más o menos lo que hiciste tú con tu primera prenda. Exacto, Ok, con la orquídea. ok, ya. O sea, Exacto, eso sería más como una técnica 3D, o sea, más de esta época. Ok, exactamente. entiendo. Y en respecto a la tecnología, o sea, Ujú. ¿qué avances hay? Porque ahora yo sé que, por ejemplo, pues en el caso del tapestry, tú puedes como que buscar ciertas páginas web y te hacen Sí, o sea, puedes hacer el patrón y todo eso. Entonces, sí, sí. en respecto a la tecnología? En la tecnología también ha tenido mucho gran avance porque ahora puedes buscar patrones digitales descargables, Ok, apps para crear gráficos, ideas, por lo menos para el trapesti, tutoriales en YouTube y cursos online y creadores de contenido como tú y como yo. ok, ok. ¿Y qué es lo más importante de hoy? Antes de contestarte esta pregunta, también cuando hablamos en el avance de tecnología, también entra como negocio, Ok, porque hoy más que nunca el crochet es una oportunidad real. ok, Marcas personales, tiendas online, cursos y talleres, contenidos en redes y productos personalizados. O sea, ya hoy en día no es solo un hobby, sino también es un emprendimiento. ya. Entonces, lo más importante de hoy es que el crochet actual representa identidad, creatividad, sostenibilidad y independencia. Ya, ya. Eso es lo que Sí, representa. y siento que también le ha dado como que un poquito más de independencia a ciertas personas, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí el tejido porque yo vi una persona en Instagram Ya. y estaba haciendo balaclavas, bueno, que de hecho los balaclavas sería algo de esta época. Sí, sí, sí. Y yo estaba así viendo en Instagram y de repente vi este chamo y mostraba el proceso así y yo dije, nah, guara, qué loco eso, está demasiado fino.
y lo empiezo a ver así y me da demasiada curiosidad y yo digo, pero ¿cómo se hace? Sí. ¿Sabes? O sea, ¿cómo se hace? Y le digo a mi mamá, ¿sabes que quiero tejer? Y voy a la tienda del tejido y esta es la primera, o sea, como que mi primer sabor amargo cuando yo con el tejido, porque yo voy al lugar donde voy a tejer y yo no sé nada, ¿sí me entiendes? O Ya. sea, yo no sé nada sobre materiales, sobre lo otro. Y cuando le pregunto a la chica, pues la chica no, o sea, como que no tenía como que una noción tampoco. También está igual de perdida que tú. Exactamente, sí. Y nadie, entonces yo como que compré por inercia, pues. O Ya. sea, y luego llegué a la casa, busqué un tutorial en YouTube y había era en inglés. Y bueno, fue como que el momento perfecto para practicar inglés. Y hice mi primero balaclava. Y quedó, claro, con errores como todos los que hace, Sí, que se ha claro. abierto por aquí, hace por allá. Sí, como nos pasa a todos al Sí, principio. pero es algo que me gustó y bueno, ese, o sea, ese es el reflejo de los avances y así como me pasó a mí, yo creo que muchas personas también Exacto. empezaron así, que en este momento son como que creadores de contenido súper grandes Sí, y todo eso. sí, sí. Entonces por eso que se dice que el crochet ya no es solo lo que heredamos, Ok, es lo que estamos reinventando. Hoy no solo tejemos con hilo, sino con ideas, tecnología y propósito. ok, ok, sí, que cool eso, o sea, de verdad me parece muy interesante. Y Sí. Yendi, esta, o sea, esta pregunta quizás se tengan datos, quizás no, pero en la actualidad, ¿en qué país o región, o sea, como que se teje más, o sea, como que es más conocido el crochet? Más conocido, mira. Antes de ir a responderte esa pregunta, quisiera aportarte primero qué edad se teje hoy en día, Ok, ¿ya? Porque hoy el crochet ya no es de una sola edad como se decía antes, pero sí hay un grupo donde es más fuerte. Se dice que en adultos de 30 a 60 años ok. son quienes tejen actualmente. O sea, es la población más grande del Más tejido. grandes, ¿sí? Porque buscan relajarse y desconectarse, lo ven como hobby o negocio, Ya, tienen más constancia para ya. hacerlo, entonces aquí se dice que está el mayor volumen de tejidos de hoy. Ok, ok. Luego pasamos a los adultos mayores de 60 años, Ya. que serían también como quien dice los, uno de los pioneros porque Claro, son vienen personas que tejiendo de... mantienen Sí, vivo desde esto. mucho tiempo. Entonces ellos representan tradición, aprendieron de jóvenes y mantienen técnicas clásicas. Muchos enseñan a nuevas generaciones Ya, y son clave en la transmisión del crochet. Luego hay otra que están los jóvenes de 15 a 30 años, ya. que es como quien dice lo que hoy en día el público que más nos interesa, que son los Claro, jóvenes y claro. niños. No, bueno, en realidad nos interesa Todo, todo el pero público, no pero hoy en día la juventud necesita conocer del necesita tejido. conocer este arte. Sí, y dirán, no, que por qué, y no lo hacemos como que porque queremos hacer dinero, cosas, no, sino No, no, porque no, cuando un joven está tejiendo, o sea, se expresa también, ¿sabes? exacto, Es un joven que no está en otro lugar y, o sea, en la juventud está la innovación también, ¿sí? Porque exacto. en la historia que me estás comentando, Eleonor era una persona joven con ganas de traer algo nuevo al Algo mundo, nuevo, ¿ves? exactamente. Entonces... Por eso los jóvenes y niños y todo, que personas que tejen. Y aquí acordándome, el otro día yo estaba viendo por Instagram, Ya. como que una señora en Colombia. Ujú. Y era un taller de tejido y la mayoría eran hombres, hombres y niños. Qué bueno, Así, qué hombres chévere. adultos, hombres chamitos, adolescentes, niños. Entonces como que ella la estaban entrevistando y decía que era como para eliminar el sesgo de que tejer es solamente para las mujeres, porque me imagino que ahorita actualmente, o sea, ¿qué se sabe acerca de eso? ¿Quién teje más, los hombres o las mujeres? En la actualidad las mujeres, Las mujeres, o sea, es algo porque muchos más, hombres no hacen este arte por los prejuicios sociales, ¿sabes? ya, Porque hay muchos prejuicios de que si tejes, porque
Eres ¿sabes? súper gay. Ajá, entonces Ajá, no. ajá. Entonces, por eso es que muchos hombres también se cohíben de adoptar este arte, Claro. por los prejuicios, como te dije, de la sociedad. Sí, sí. Entonces, los jóvenes de Entonces 15 a sí, 30 años son las personas que están como que empezando, pero, sí, pero se dice que son el boom actual, ok, la generación la Z. generación Z, Ok, porque ellos llegaron por TikTok, por Pinterest e Instagram. ok, Aman el crochet como una forma de expresión ok. y lo usan en modas como tops, bolsos, más que todo como una estética de los 70. Sí, sí, Ujú. Y aunque no son la mayoría, pero son los que están siendo tendencia hoy en día en el crochet. sí, sí. Entonces, y vamos como una reflexión de que el crochet no tiene edad. No, no tiene No edad, tiene no edad, tiene edad. Ni es género ni tampoco, género. ni clase social, ni Exactamente. nacionalidad, Ni nada. nada. Porque es un hilo que conecta generaciones, las manos cambian, pero la esencia queda, que es lo más importante. Claro. Sí, eso es verdad, o sea, y hay que dejar muy claro, o sea, porque muchas personas, quizás nuevas, nos pueden decir, no, pero es que el tejido es muy caro. Sí, Tejer es muy caro, tejer lleva mucho tiempo. O muchas veces por donde tú eres, no sabes ni siquiera es el tejido, porque eso es ujú, algo que me causa curiosidad, porque nosotros que somos de Venezuela, en Venezuela yo nunca, o sea, en mi vida yo nunca supe qué era el crochet. O sea, no no supe y igual que nunca yo. vi una prenda tejida ni nada. Entonces, en el caso, o sea, ¿por qué en Venezuela o sea, es así? O sea, porque no hay tanto acceso al tejido. Porque de hecho hasta para comprar materiales. Exacto. Porque el año antepasado que yo estuve allá, para comprar materiales tenía que ir por allá para San Martín al mercado, yo no sé qué, y no vendían fibras naturales, o sea, eran acrílicos y eso, Y súper caro. sí, súper caros y a duras penas. Súper caro, está igual que la inflación. No, no, Exactamente, no. sí. Y no solamente pasa en Venezuela, porque yo también cuando comencé este arte, yo en ese momento de transición, yo viajé a Colombia, Ok. a Cúcuta, que para las personas que no conocen, Cúcuta es Es la frontera. frontera entre Venezuela y Colombia. Exactamente. Ajá. Y yo en ese momento era, como se diría, mi primer amor, estaba Ya, en ese amor del arte ya. y todo lo que veía lo quería tejer. Sí. Entonces también salía a comprar materiales con mi mamá. Tampoco tenía ni Ni idea idea qué de qué. material iba a comprar ni qué material, o sea, qué material necesitaba para una prenda específica. Entonces también, aparte que lo vi caro, porque ya había visto, ya había comprado acá en el Perú, vi que era caro y también vi que no había fibras naturales, sino también sintéticas. Ya. Entonces, no solamente pasa en Venezuela, también pasa en otros lugares como Colombia. Ok. Entonces, déjame responderte la pregunta que tú me preguntaste, que en la actualidad, ¿en qué país o continente el crochet se practica y se conoce más? Ya. Hoy el crochet es global, ¿ya? Pero hay regiones donde se practica más y tiene mayor tradición o está más presente en tendencia. Por ejemplo, Europa es la cuna y la tradición fuerte del crochet. Ok. Es una de las regiones más importantes y países como Irlanda, España, Italia y Reino Unido son el fuerte de esta tradición. Ya. Hay mucha tradición, mucha historia sobre el encaje y las técnicas antiguas. Ok. Aún se valora como un arte textil y aquí el crochet tiene raíces profundas. Ya en América Latina es muy vivo y muy cotidiano, en lo que investigué. Ok. Es donde el crochet está más presente en la vida diaria. En países como México, Perú, Colombia y Brasil. Ya. ¿Por qué en Venezuela no es conocido el crochet como acá en Perú? Ajá. Es una pregunta muy interesante la que me hace.
Y la respuesta no es que en Venezuela no existe el crochet, sino que ha tenido menos visibilidad Ya, y tradición popular que en países como Perú, pero esto se explica por varios factores culturales e históricos, ok, ¿ya? Uno son las tradiciones textiles en Perú ok, y existen tradición milenaria del tejido como artes del crochet y culturas andinas que desarrollaron técnicas con fibras como alpaca y lana. ya, El tejido también forma parte de la identidad cultural de acá de Perú. En Venezuela hay artesanía, pero más enfocada en fibras vegetales, como sombreros y cestas. ah, ok. Por ese, A lo que le dicen yute, algo así, exacto, yute y esas cosas, ok. exacto, Sí, que tú ves las cestas, los sombreros, bolsos también, exacto. ya, Entonces se dice que son otras técnicas menos ligadas al crochet, ya. ¿ya? Son como otras técnicas textiles, pues, o sea, otra manera de Exactamente. tejer. Es decir, Perú ya tenía una base, o sea, Perú ya tenía como una base fuerte en el tejido, lo Ok, que no tiene Venezuela. ok, ¿Por qué? Porque Perú tiene disponibilidad de materiales, sí, como dijimos ahorita, sí, son más comunes los materiales como la lana, la alpaca y los paratejidos. sí, En Venezuela no, y se dice que porque su clima es más cálido, ok. menos uso de prendas tejidas gruesas y el clima se dice que influye mucho en lo que se teje. Pero, o sea, puede ser, o sea, puede ser que sí, pero puede ser que no, porque tú puedes tejerte una prenda de algodón y es muchísimo mejor que tener una camisa común. Si me Exacto, explico, sintética o algo, una camisa tejida es muchísimo más fresca que otra prenda, sí me explico. Entonces yo claro. creo que sí, o sea, el clima influye porque las personas piensan tejido igual frío. Frío, ajá. ¿Ves? O sea, el tejido es para el Y si me frío. pongo una camisa me voy a morir de calor. Y no, y resulta que el tejido es para el calor también. ¿Sí me Sí, entiendes? claro. Es para el calor, Es para cualquier para... estación, no Exactamente, cualquiera. para cubrirte del frío, para refrescarte en el calor, para también, ¿qué te puedo decir? Para accesorios, ¿sí me entiendes? Exacto. Pero yo diría eso, sí, o sea, yo creo que es la herencia cultural de acá del Perú, que Ujú. están como más ahí, pues. Más ahí, sí. Porque también yo la otra vez que de hecho sigo a este señor en Instagram, él es de Cusco, él es Ya, como criador y él habla, o sea, de la herencia, exactamente, las historias que se cuentan a través de estos tejidos y tú ves que son unos hilitos finitos así, chiquiticos así, sí. y hacen unos patrones y unas mantas increíbles también, Exacto. o sea, súper bacanas. Y entonces eso me hace pensar a mí porque también aquí, por ejemplo, en Lima tú vas a partes como Miraflores, ¿no? Ya, Y ves tiendas de lana y ves tiendas así, ves que si un chal y esto, plano, o sea, básico, plano. sin patrones ni nada. Y preguntas el precio y dice, esto cuesta 1.000 y pico de soles. Pero entonces tú vas al Cusco y estas personas criaron sus propias Sí, animalitos, criaron a los jóvenes que lo están haciendo, a las personas mayores, pero el precio de esto es como que más económico, ¿sí me entiendes? Entonces eso me hace pensar, o sea, o sea, sabemos que el tejido al inicio era como que por debajeado, porque era la sí, imitación del encaje. del encaje. Pero en este momento, o sea, ¿cuál es la situación, o sea, en tipo socioeconómica del tejido? O sea, se sabe algo de eso? Sí se sabe, pero hablando más sobre la diferencia de Perú a Venezuela, es que en Perú lo que estás diciendo sobre la persona que sigue de Cusco, Ok, es porque muchas personas aprenden a tejer desde niños, sí, claro, ¿ya? Y es parte de la vida familiar. En Venezuela no. En Venezuela el crochet sí existe, pero no siempre se transmite igual y no está tan integrado en la vida cotidiana. O sea, en sí, el Perú hay más presencia del tejido porque acá hacen ferias, hacen turismo textil y marcas país se asocian al tejido. claro.
Claro, En Venezuela hay talentos como el tuyo y como el mío, pero menos visibilidad internacional. Factores económicos han limitado la difusión de claro. este arte. Sí, claro, ahorita, y de hecho ahorita que es el boom del tejido en los jóvenes, en Venezuela es imposible tejer, porque si tú eres un joven y ganas $180 al mes Exacto. y tu alquiler, si vives independiente, cuesta $80, te quedan $90 para pasaje, Sí. comida y no morirte de hambre, Y pues, no morirte de básicamente. hambre. Entonces, Sí. imagínate cómo un joven va a decirse, voy a tejer, si Ujú. no tiene el dinero. El Entonces, por eso, o dinero. sea, yo digo que, o sea, el tema socioeconómico, pues, o sea, yo creo que influye mucho tu posición social para poder tejer, pues. Sí, claro. Entonces, por eso no es que en Venezuela no se conozca este arte. Sí se hace, pero es más discreto, menos promovido culturalmente Ya, y menos posicionado como identidad nacional. ya. Entonces, es como que no es que el crochet no exista en algunos países, es que no siempre ha tenido el mismo espacio para crecer. Ok. O sea, Porque, no ha sido promovido de la misma manera como acá. exacto, porque el tejido no solo depende de las manos, también de la historia, se dice que del clima y la cultura. Entonces, cuando me preguntas cuál es la situación actual del crochet en la clase social, eh, sigue siendo como en la era de Leonore, O sea, no ha ¿ya? cambiado nada, No pues. ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque en sí las personas de estatus social que tienen más posibilidades son los que pueden, por lo menos, comprar fibras naturales. Ya. ¿Ves? Porque son fibras que en vez de ser más accesibles y más económicas, son más caras, Sí. ¿ya? Entonces, las personas que tienen buena posición social pueden adquirir estos materiales, mientras que una persona normal, común, Claro, de a pie, vamos a de a pie, decirlo. digámoslo así, va a pensar lo que hemos dicho por su situación económica tres veces en comprar una lana natural, ¿verdad? Porque eso le serviría para cubrir algún gasto de su Claro, hogar. y eso es lo que estábamos hablando ayer, o sea, que en lo que me estabas comentando de la señora esta que conociste en el Festival del Limateje, Ya. que te dijo que todo era carísimo. Sí, tuve una experiencia en el baño con una señora de mantenimiento que vio mi tejido y le gustó y me dice, yo le pregunté que si ella tejía y ella me dijo que sí. Y yo le digo, ay, qué bueno, me alegra que usted teja. Y me dice, sí, pero que, o sea, que ella no tejía porque ella había visualizado los stands que había en ese festival Ya, y le pareció caro. Y claro, yo en ese momento la entendí porque no sabemos cuál sea su ingreso claro, y claro. pues obvio ella no va a dejar 30 40 Te soles soles en un ovillo de 500 gramos, de 50 perdón, gramos. de 50 gramos, eh, pudiendo cubrir un gasto que ella necesite en su hogar. Entonces Claro, ahí es donde tú te vas y dices, o sea, ¿por qué este arte es tan caro? sí. ¿Por qué es tan caro para poderlo elaborar? Sí. Y bueno, yo creo que eso sería un tema para un próximo episodio. Sí, Podemos, o sea, podemos investigar por qué es caro. Porque muchas veces uno siente como que los precios no justifican lo que estás comprando. ¿Sí me exacto, explico? Porque si estamos en un país rico, yo entiendo que hay que pagar transporte, impuestos, pero las personas menos beneficiadas son los animales y exacto. los criadores. Y los criadores. Porque estas personas como que viven en absoluta pobreza, ¿sabes? Exacto, Y entonces como injusto porque ellos están dando, ellos están haciendo que esta herencia de tejer siga prevaleciendo. ¿Sí me exacto, no explico? Porque muera, si no claro. hubiesen criadores y no existiera como que estas personas que se dedican a cuidar estos animalitos, a recoger el algodón, a trabajarlo. Exacto. Y yo siento también que ahorita está más industrializado, ¿sí me Sí. explico? O sea, ahorita todo está industrializado. Y eso me hace preguntarme también, Yendis, Ujú. si, o sea, ahorita el crochet se puede hacer a máquina. Hay una máquina que pueda tejer a Eh, crochet.
Imposible. Imposible. O sea, no se puede. Imposible que una máquina recree el crochet. Ok. O Por- sea, porque eso es otra cosa para que alguien que nos esté escuchando se dé cuenta que si a veces alguien cobra por algo tejido a crochet, siento que es lo justo. es lo justo, Claro, claro. Y es por como es lo justo y porque es una gran pregunta la que hace. Porque el crochet es una técnica muy difícil de mecanizar ok, por cómo está constituido. ok, El crochet se hace con un solo hilo activo. El crochet solo hay un hilo en trabajo. Cada punto se forma pasando el hilo por bucles unos a otros. Entonces no hay una estructura fija eh, previa que es como dibujar punto por punto en el arte. claro, Entonces las máquinas trabajan con múltiples hilos estructurados. ok, Las máquinas como las del tejido trabajan con bucles ya originados. Y, o sea, es decir, que las máquinas repiten el movimiento, claro. Sí, ¿sabes? tienen como que un patrón. En cambio, tú Exacto, eres un humano y no vas a... O sea, aunque el exactamente. movimiento sea repetitivo, pero hay veces Pero tú que... tienes más libertad que claro, una máquina, porque por lo menos, disculpa que te interrumpa, estás haciendo un tejido a crochet y ya tú tienes una idea estructurada de cómo lo vas a hacer. claro, Pero a mitad de camino te dio por cambiarle algo. claro, Entonces ahí es donde entra la importancia y de donde el crochet no puede ser sustituido por una máquina. Porque tú le puedes dar un giro a ese tejido y puedes cambiarle, mientras que con la máquina no, porque la máquina tiene como una memoria de claro, que tiene que ser así hasta que finalice, claro. ¿sabes? Y yo creo que también los aumentos y las disminuciones, ¿sí me entiendes? Exacto, Porque en el caso de los aumentos, como su nombre lo dice, es para aumentar el tamaño, o sea, para que sea como una forma triangular. Y también hay disminuciones para que forma triangular vaya también en caída. exacto. Entonces, estas técnicas también es como llevando el hilo, que son un poco más intermedias, avanzadas. Y pues claro, la máquina pues va a entrar en cortocircuito Sí. instantáneamente. Entonces se dice que el crochet es más libre y regular porque cada punto depende del anterior Claro, y cambia de dirección fácilmente. sí. Y también nos permite hacer formas orgánicas como en 3D, curvas y figuras como lo acabas de Claro, y explicar. puedes hacer flores, o sea, sí, Exacto. cualquier cosa. Y esto hace que sea muy difícil de programarlo y no hay una repetición mecánica exacta. Ya. Entonces, tú dirás, entonces no existe crochet a máquina. No No, no existe. existe. No exactamente, y si existen telas que imitan el crochet. Sí, porque a veces tú como que vas a un, no sé, a un H&M, un Zara, o cualquier tienda y ves como que ya tú que eres como que experimentado y Sí, porque una de las cosas del crochet que de hecho nosotros le hemos hablado, el crochet se debería enseñar como cualquier carrera universitaria. exacto, Porque tú desarrollas una visión para el crochet, porque tú ves un tejido y tú empiezas a analizarlo. Esto se hizo así, así, y desarrollas una vista, tal cual como cuando aprendes otro idioma. exactamente. Porque en el idioma aprendes cuatro habilidades, a leerlo, a escribirlo, a oírlo y a hablarlo. Ya, Bueno, en el crochet es algo algo parecido, parecido. aprendes a verlo, a entender los patrones, a leer los Exacto. patrones. Entonces tú ves el tejido así y tú claramente dices, esto es imposible que se haya hecho a crochet porque Sí, tiene como que una, no, o sea, no tiene lógica, pero sí tiene como que unos fundamentos a seguir para crear cualquier forma, ¿sí me exacto. entiendes? Y como que no se ve y claramente tú lo detalles y dices, esto no es creado A mano, pero eso sí me daba curiosidad, o sea, si no existen máquinas a crochet, ¿cómo hacen esto? ¿Sí me entiendes? claro. ¿Cómo hacen estos cuadros que parecen crochet? Entonces ya me imagino que son máquinas como que especializadas para eso. Exacto, porque extensión del hilo, movimiento de la mano, Ya, decisiones en cada punto, ok, y todo es muy fácil de replicar con una máquina. sí, ¿Ves? Entonces lo bonito de esto es que por eso el crochet tiene tanto valor hoy día, claro, porque es 100% hecho a mano, cada pieza es única y no puede reproducirse en masa fácilmente. Entonces, vamos como a una reflexión que en un mundo de máquinas,
el crochet sigue siendo humano, Claro, porque cada punto necesita una decisión y una mano, cada punto necesita una decisión, una mano y una intención. claro. Y concentración, o sea, Exacto, conciencia. O sea, algo es también terapéutico por eso, porque tú tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo. exacto. Y yo creo que a ti te ha pasado que tú estás tejiendo y tú te acuerdas de cualquier cosa y como que reflexionas y pasas por este trabajo mental Exacto, y sí, sí, todo esto. Y sí. bueno, de verdad que yo no conocía esta historia del tejido. No, yo tampoco. Yo que llevo 5 años desde que empecé a tejer, no sabía nada de No, la yo historia igual, del tejido. No sabía yo igual. absolutamente, no sabía quién era el Leodore. No Eh, sabía eso que había salvado vidas ujú, de una hambruna, no sabía nada de eso y yo creo que muchas personas que nos están escuchando en este momento tampoco tenían idea. no tenían O quizás conocimiento. sí y pueden hacer un aporte en los comentarios y lo vamos Sí, a claro. agradecer mucho. Pero es algo muy interesante Sí, el claro. tema que nos trajiste hoy, Jens. Sí, sí, fue muy interesante. Me encantó investigarlo porque no practico este arte, pero ni siquiera tenía conocimiento ni su origen, ni dónde venía, ni cómo, Claro, nada. Y cuando lo investigué, todo esto para darte la información a ti y a nuestra comunidad, era que cada vez que investigaba más me sentía feliz de pertenecer en este arte porque tiene una historia muy bonita y no solamente salva vidas en un tema de hambre, también yo siento que Dios a través de este arte te salva de muchas cosas. claro. En lo personal, y como te digo, fue excelente investigarlo, me encantó porque era como volver a estudiar, pero fue algo que estudié, algo que me gusta y fue interesante porque me nutrí y más adelante, cuando nosotros enseñemos este arte a otras personas, eh, lo principal es hablar y contar su historia, Claro. mucho más que enseñar la técnica, Y porque es que importante que tú sepas la historia detrás de eso. y es importante porque así sabes cómo nació, por qué nació y qué es lo que, o sea, no es lo que le hace falta, o sea, qué es lo que se está luchando en el sentido de que el acceso sea para todas las personas. Que Exactamente. ahorita cualquier persona puede tejer porque hay internet, hay redes Sí, sociales, pero no todas las personas tienen acceso a las redes sociales, a internet, a exactamente. A materiales, materiales. a herramientas para tejer, a Ujú, cursos, ¿sí me entiendes? Todo eso. exacto. Entonces algo que pues sí vamos a tocar los próximos episodios en Sí, este van a estar muy podcast. interesantes. Entonces, bueno, Jenny, ya para cerrar, muchas gracias por este No, y episodio, gracias a por ti la... por, por escuchar y por querer aprender de esto que investigué, porque lo investigamos también juntos. Y sí, 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 aunque yo chévere. algunos detalles sí, porque fue un vistazo, pero Jenny pues hoy sí me terminó de confirmar esta historia. Entonces, bueno, muchas gracias y fue un gran episodio. Así que, ¿tienes algo para cerrar este episodio? Para... Sí, bueno, espero que les haya gustado este episodio que fue hecho con mucho amor. Ujú. Este, y como les dijo Justin, ya iremos incluyendo más temas sobre el crochet que van a estar súper interesantes. Como él lo dijo al principio, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Nos comprometemos a seguir subiendo contenido para seguir nutriendo este arte, para que nos sigan conociendo y lo más importante, para que sigan nuestra colección que va hermosa. La próxima, nuestra segunda prenda va a ser preciosa, que ahí también haremos un video y contaremos nuestro proceso El Araguaney y el y Cardenalito. el cardenalito. Dos obras de la naturaleza muy importantes y Exacto, representativas para nosotros. de nuestros orígenes, Entonces, sí. bueno, estamos en trabajo de ese video.
pero también queremos tener este espacio Sí, para conversar y también pronto haremos en vivos todo esto, pero es cuestión de tiempo, de adaptarnos también sí, a la creación. recuerden que esto es algo nuevo para nosotros, pero Sí, a pesar de que es nuevo, tenemos las ganas y el entusiasmo y el esfuerzo de hacerlo. así es. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este Gracias. video. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estarán en la descripción de este Denos video. like. Denle like, síganos, todo eso, todo. Y Ujú. únanse a Patreon. Sí, Patreon está gratis. Y ahí subimos cosas más personales, cosas, todo. Allá haremos los live y todo eso. Y es importante porque en Patreon, o sea, no batallamos con algoritmo. Tú entras y te sale lo que quieres ver. En exacto. cambio, en las redes sociales, como que el algoritmo y todo eso. En cambio, ahí es más personal, más íntimo. Así que bueno, los esperamos allá. Muchas gracias de nuevo Gracias, y gracias, chao. gracias. Chao.